Maite Azuela es maestra en políticas públicas por la Universidad de Concordia en Canadá. Fue servidora pública en el Instituto Federal Electoral, el Instituto Electoral del Distrito Federal y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Actualmente es activista ciudadana por la defensa de derechos humanos, ampliación de derechos políticos y la rendición de cuentas. Analista política y directora del movimiento Dejemos de Hacernos Pendejos e integrante de la Asamblea Nacional Ciudadana. Columnista también en La Silla Rota. Hoy nos acompaña en el estudio para platicarnos sobre este movimiento que ella misma fundó. Bienvenida a Agenda Mujer, Maite. ¿Cómo estás? Hola, Andrea. Muchas gracias por el espacio. Muy bien. Oye, a ver, cuéntame. ¿Cómo nace este grupo, este movimiento? ¿De dónde sale la idea de crearlo? Mira, hace ya 3 años, ya cumplimos 3 años. Empezamos un poco a discutir entre amigos de diferentes profesiones por qué las cosas en México iban mal, ¿no? Y digo, normalmente ¿qué hacemos? Pues culpar a las autoridades, revisar cómo están los partidos políticos, qué está pasando en los procesos electorales. Algunas veces quizá te pones a ver qué sucede en los medios de comunicación, qué pasa con el sector empresarial, pero pocas veces volteas a ver a la sociedad civil y revisas qué nos está faltando a nosotros para poder dar un cambio. Entonces, de algún modo lo que pensamos era cómo nos articulábamos para aprovechar además el surgimiento y la fuerza de las redes sociales que en México en ese momento estaban como arrancando, sobre todo Facebook, todavía Twitter no estaba tan fuerte, y decidimos que pues podíamos formar por lo pronto un movimiento en redes sociales y estuvimos ahí probando algunos nombres y nos gustó el de Dejemos de Hacernos Pendejos. ¿Por qué? Porque es incluyente, es decir, yo no estoy señalando a alguien más y estoy culpándolo de hacerse, ¿no? Sino que estoy asumiendo que dentro de esta actitud a la que normalmente recurrimos cuando dejamos que las cosas sean como son, aunque nos estamos dando cuenta de que están mal, pues dependen de nosotros mismos, ¿no? Ahora, es un nombre que, bueno, llama mucho la atención, pero también es una frase muy mexicana, ¿no? Sí la escuchamos decirla, ¿no? Y bueno, tú te atreviste a decir, bueno, vamos a llamarnos así. ¿Y a qué te has enfrentado con el nombre? Hay gente que lo ha criticado, hay gente que dice, no, pues tienes toda la razón, más que cierto eso. ¿Cómo se ha manejado esto del nombre? Mira, lo pusimos a prueba incluso, porque dentro del propio grupo, siendo tan diverso, había, por ejemplo, uno de nuestros compañeros que es Andrés Aguilar, que tiene una organización padrísima que se dedican a ser los médicos en los hospitales, médicos de la risa, y él que lleva alegría a todos lados decía, no, es que un nombre tan agresivo me parece que no va a funcionar y por qué no nos vamos más de un lado positivo. Y en ese momento surgió la posibilidad de que pudiéramos hablar de la participación ciudadana desde un punto de vista más cotidiano y menos politizado. Y entonces hubo un chat en el periódico El Universal, nos invitaron a participar ya con el nombre de Dejemos de Hacernos Pendejos. Dijimos, bueno, pues ahí va a ser la prueba, ¿no? La gente va a reaccionar a favor o en contra o apáticamente. Y fue un hitazo. Obviamente hubo algunos comentarios de que el nombre pues era antisonante, irrespetuoso. Cuando decidimos registrarla como organización de la sociedad civil, porque pues empezamos como movimiento, pero después había que formalizarla. Ajá. Hace 2 años ya tenemos estatutos y todas estas cosas que se necesitan. Resultó que Relaciones Exteriores no nos dejó ponerle para el nombre de registro Dejemos de Hacernos Pendejos. Entonces estamos registrados como Dejemos de Hacernos. Pero bueno, ya en las redes sociales ya teníamos 30,000 seguidores, por decirte algo, y ya era difícil revertirlo. Claro. Y creo que ha tenido éxito porque hemos podido aproximarnos a los ciudadanos que no necesariamente quieren atender asuntos políticos, pero que quieren relacionarse con lo que es público, ¿sabes? Muy bien. Ahora, en la página se habla mucho de que los mexicanos tenemos que reaccionar, ¿no? De repente hay una frase que usas de pasar de la queja pasiva a la acción, ¿no? Y eso me parece muy, muy interesante, porque como tú dices, todo el mundo dice, ay, nuestro México que nos tocó vivir, ay, pues es que así son los políticos, ay, pero nosotros, ¿cómo podemos reaccionar para realmente volvernos activos? Mira, justamente un poco lo que hemos aprendido es, si se queja, ¿no? Si se queja, hay que hacer algo al respecto. En alguno de los cafés de DHP que tenemos, hablando hoy del Día de la Homofobia, el último café que tuvimos fue contra la homofobia, es una vez al mes, y uno de nuestros invitados decía, si no se queja, no se queje. ¿Y a qué iba él? A esta idea de que nos quejamos en los cafés, nos quejamos pues quizá en el transporte público cuando vas platicando con la gente, cuando ves las primeras planas de los periódicos, pero normalmente no denuncias. Entonces el primer paso fue, ¿qué nos molesta? Y en ese momento lo que estaba pasando, que ya es una historia muy contada para quienes ya conocen DHP, pero era que los diputados estaban compensando un impuesto al aguinaldo que no correspondía legalmente.
Entonces dijimos, bueno, pues lo más normal es quejarnos, todos en las redes empezar a decir que qué barbaridad y dejarlo pasar. Entonces lo que hicimos fue primero preguntarles que con qué fundamento jurídico lo estaban haciendo y recolectamos en aquel momento 5,000 firmas, por decirte algo, de toda la República nos las mandaban y demás. Nos presentamos a la Cámara de Diputados, convocamos a medios, todo era un poco un experimento, pero empezaba a funcionar. Y acabamos demandándolos penalmente. Es decir, cuando nos respondieron que no había fundamento legal para compensarse ese impuesto, lo que decidimos fue que teníamos que proceder hasta las últimas consecuencias, porque lo que sucede en muchos actos de corrupción en México, en donde no solo las autoridades están inmiscuidas, a veces el ciudadano de a pie también le entra, es que pues como que ya das por hecho que así es. Y ahí está esta frase de dejemos de ser los pendejos. Lo dejas pasar, dejas que suceda y esto se ha repetido al grado de que ya es nuestra cultura de todos los días. Sí, ya nos estamos, como que ya lo vemos normal. Así ¿no? es. Muy bien. Ahora, bueno, yo sé que DHP, como también se puede, bueno, por sus siglas de Dejemos de Hacernos Pendejos, está en varios estados, también hay DHP en cada estado, ¿no? Sí. Cuéntanos de eso, ¿cómo empezó también? Mira, no estamos en todos, ojalá este espacio sirva para que quien esté interesado pueda incluso iniciar su propio grupo de DHP. Ajá. La intención cuando nacimos aquí en el DF fue que empezáramos como a poder llamar la atención de que no necesitabas ni siquiera tener recursos económicos, era un asunto muy de voluntades, de ocupar tu tiempo libre y decir, lo voy a usar, pues ya sea para estar vigilando diputados federales o para ver qué está sucediendo con mi delegado, para ver qué pasa con mis espacios públicos. Y de algún modo empezó a surtir efecto en algunos estados donde espontáneamente formaron su propio grupo. Ahorita hay unos muy consolidados como Tlaxcala, Querétaro, por ejemplo. Yucatán está también como muy conformado y otros que están surgiendo, Puebla, que en algún momento creció, de repente cayó y ahorita va repuntando. Tenemos también en Guanajuato, en Sinaloa y entonces están haciendo en Quintana Roo. La idea es justamente un poco poder monitorear a los diputados locales, o sea, que la gente se sienta invitada a saber que los legisladores toman decisiones importantes, no solamente los gobernadores y los presidentes municipales, o el presidente obviamente, pero también hacer trabajo en la calle con los propios ciudadanos. Uno de las acciones que hicimos, la llamamos nosotros de operación, la operación 002, fue mandar a hacer algunas placas para las que nos alcanzaba con la vaquita que armamos todos, que decían, pasa uno, ¿no? O deja pasar. Y estas placas las colocamos en aquellas esquinas que considerábamos que eran difíciles, ¿no? En el tránsito, porque sabíamos que probablemente la autoridad no lo iba a hacer. Entonces, es aquello que la autoridad no lo hace, pues probablemente los ciudadanos tengamos que hacerlo. Y tapizamos algunas colonias con estas pancartas que duraron poco, ¿no? Algunas nos las bajaron los delegados porque no estaba permitido. Otras las dejaron, pero un poco fue el ejemplo de decir, estamos alerta de que aquí está haciendo falta un señalamiento, pero también de que como ciudadanos tenemos que estar al tanto de que si no somos capaces de ceder el paso, somos capaces de muy pocas cosas para convivir armónicamente. Y tan fácil como es, ¿no? Primero uno, después el otro, de uno en uno. Ahora, algo que me llamó la atención en la página de internet es el diputómetro. Ajá. Se me hizo muy, muy interesante cómo los analizan, cómo los califican. Brevemente cuéntanos de qué se trata, porque yo sé que quieren saber las personas que no. Claro, la verdad es que este es de los proyectos como ya más maduros de DHP. Después de que saltamos de esta denuncia que, como te imaginarás, no tuvo muchas consecuencias. En ese momento, Javier Duarte, que ahora es gobernador de Chihuahua, presidía la Cámara de Diputados. Después salió, nosotros intentábamos que la denuncia tuviera alguna consecuencia sobre la candidatura, pero no pasó a mayores. Y lo que hicimos, bueno, fue ver qué había pasado con la siguiente legislatura y resultó que definitivamente ya no se habían compensado el impuesto. Entonces, por lo menos sentimos que habíamos tenido un éxito. Es decir, aunque no pudimos, pues quizá que se sintiera implicado algún diputado en específico, sí conseguimos inhibir a los que seguían para que no cometieran el mismo acto ilegal. Y entonces nos dimos cuenta que mientras se sintieran vigilados, probablemente pues si eran muy hábiles, sí iban a cometer algunos actos corruptos, pero no lo suficientes. Y lo que hicimos fue primero lanzar un proyecto que se llamaba Adopta un Diputado, en donde invitábamos a los ciudadanos a que adoptaran o a su diputado o a algún otro. Ajá. Y después nos dimos cuenta que los ciudadanos estábamos en pañales, es decir, que muy pocos ciudadanos se hacían responsables de reportar qué estaba haciendo su diputado. Probablemente porque sí es muy complicado acceder a la página del Congreso y estar revisando la información. Entonces decidimos que ya consolidados como organización de la sociedad civil, teniendo becarios de diferentes universidades, podíamos nosotros hacer un trabajo de monitoreo.
hicimos este diputómetro, que lo que revisa son las asistencias de los diputados, ahorita que está muy de moda saber, ¿no? Sobre todo aquellos que están de candidatos, si faltaron o no, cuándo faltaron, en qué sesión firmaron, pero no estaban. Bueno, ahí está el diputómetro haciendo un reporte muy, muy preciso, viendo de qué partidos faltan más. Es muy interesante ver cómo el promedio no es fácil de sacar, porque obviamente los partidos que tienen más diputados, claro, pues salen peor calificados que los que tienen menos. Pero ahí tenemos economistas ayudándonos para sacar la cifra adecuada. Los invito a que revisen el diputómetro, y también tenemos cuántas propuestas legislativas han presentado, a cuántas comisiones pertenecen, un poco para ver su tipo de liderazgo, porque sabrán que los diputados que pertenecen a alguna comisión reciben más sueldo por ello. Si la presiden, también. Si son secretarios de ella, también. Entonces, pues en la medida en que más ingresos reciben, tendremos que estar más atentos de si cumplen o no con sus responsabilidades. Claro, mayor la exigencia, ¿no? Así es. Maite, pues te agradecemos muchísimo que hayas venido aquí a Agenda Mujer. Felicidades pues, por estos 3 años, por estas iniciativas, por estos movimientos que ayudan mucho a la ciudadanía. No, hombre, encantada. Y pues los invito a que visiten la página, que claro, es www.dhp.mx, o sin el www pueden entrar directo, dhp.mx, que se registren y que estén atentos, porque ya para la próxima legislatura volveremos a lanzar el Adopta un Diputado. Adopta un Diputado. Muy bien, muchísimas gracias.